desplazada en la izquierda y en la derecha. Entonces, simbólicamente, aquí hay un 12 gramos. ¿Qué significa eso? Que estén equilibrados aquí los 12 gramos con este número. Y hay una mol de... Que esos 12 gramos es igual a la cantidad de moléculas, la cantidad elemental que está siendo comprada. Ok. Que esta masa expresada en gramos es equivalente a este número de esas entidades elementales, ¿no? Ahora, en la tabla periódica, ¿con qué elemento podemos asociar esta masa de 12 gramos? ¿Con qué elemento? El carbono. El carbono. ¿Y cuál carbono? Porque recuerden que hay isótopos. Carbono 12. Carbono 12. Entonces, en la definición del mol, está establecido que un mol es la masa contenida, es la masa que equivale a un número de partículas que se encuentran en este átomo, que es el átomo de referencia, el carbono 12. Entonces, la definición de mol está en función del isótopo del carbono 12. Muy bien, el objetivo en esta mañana es describir las leyes ponderales y volumétricas que corresponden a las leyes fundamentales de la química. La palabra ponderal significa masa, o sea, las leyes asociadas a la masa y al volumen. Analizar cuáles son las implicaciones de los enunciados de estas leyes. En el momento histórico que se enuncian estas leyes es con base a una evidencia experimental, obviamente, y cada uno de los científicos que hicieron sus enunciados, con bastante certeza podemos saber que no lo hicieron en español, que no escribieron ese enunciado en español. Así que usted como estudiante de ciencia, que debe ser un poco inquisidor, lo que nos interesa generalmente en ciencia es la fuente más cercana a lo que dijo el autor. Creo que ya les he comentado también que a veces en los libros, en los documentos de internet, hay una reinterpretación de la reinterpretación de la reinterpretación. Entonces se van perdiendo no solo las palabras, sino que a veces en ese rejuego la idea, por querer hacerla más clara, no queda más clara. Entonces siempre para nosotros en ciencia es importante buscar el documento más cercano al original, si no el original, para saber que eso fue lo que expresó el autor. Porque hay varios casos, el que le puedo mencionar, que conozco mejor, el del principio de Le Chatelier. ¿Ustedes recuerdan eso cuando, bueno, si llegaron a ver el tema de equilibrio químico? ¿Les suena ese nombre? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces, resulta que en los libros, cuando estudian el principio de Le Chatelier, estoy seguro que ustedes decían o les mencionaban que el equilibrio se desplaza para la izquierda y para la derecha. ¿Se aumenta esto para la izquierda o para la derecha? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, y eso no es correcto porque Le Chatelier no interpretó ni escribió eso en esa forma. Entonces, hay veces que por repetir y repetir y repetir una idea, entonces lo que hace es confundirnos en vez de aclararnos. Ok, y el tercer objetivo, aplicar esas leyes ponderales en las relaciones estequiométricas de los compuestos. Cuando nosotros decimos un mol de agua, en un mol de agua, ¿cuántas moléculas de agua hay? 6,022 por 10 a la 23. Ahora, en un mol de agua, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Dos, profe. 2 mol de átomos de hidrógeno, o sea, 2 por 6,022 por 10 a la 23.
Entonces, eso es importante porque cuando escribimos una ecuación química, uno podría preguntarse, ¿estamos escribiendo moléculas o estamos escribiendo mol? Porque uno puede, como está escrito, uno nada más escribe una, ¿no? O dos. Pero en el fondo, cuando leemos la ecuación como mol, no estamos hablando de una, sino de el número de Avogadro, o sea, un número importante. Entonces, allí hay que ser fino cuando leemos una ecuación, si la leemos todo en mol o si la leemos en molécula. Uno puede decir, una molécula de hidrógeno reacciona con media de oxígeno, aunque no hay medias moléculas, para formar una molécula de agua. O puede decir, un mol de hidrógeno reacciona con media mol de oxígeno para formar una mol de agua. O un mol de moléculas de hidrógeno reacciona con medio mol de moléculas de oxígeno para formar un mol de moléculas de agua. O sea, toda esa forma de leer la ecuación química es importante para saber si nos estamos refiriendo a un número grande de las especies que intervienen o nos estamos refiriendo solo a una unidad fórmula, ya sea una molécula o un átomo. Bien, ¿quiénes son los protagonistas? Entonces, los caballeros que vamos a mirar en estas leyes ponderales están Lavoisier, está Proust, que ya ustedes leyeron en el capítulo del libro, Dalton, que ya también ha aparecido, Richter, Avogadro, que también apareció, y Gay-Lussac. Estos son los protagonistas entonces de las leyes que vamos a mirar a continuación. Así que para efectos de estudio, cuando uno quiere mirar cuál es el enunciado, bueno, tiene que irse a ver a los trabajos, porque fíjense, estos científicos no se entretenían haciendo una sola cosa. Bueno, en esa época tenían menos distracciones también, ¿no? Así que había mucha oportunidad para experimentar continuamente y compartir esos resultados y hallazgos, o compartir aquellas cosas que no estaban claras y que no se podían explicar. Todo eso es parte muy interesante de la ciencia. Ya les he mencionado que existieron la serendipia, que existieron experimentos que el mismo experimentador no supo interpretar sus resultados, y después vino otro y tomó esos resultados y se le atribuyó el descubrimiento. Ese fue el caso, por ejemplo, en el neutrón con Chadwick, que interpretó correctamente los hallazgos experimentales, cuando en realidad la hija de Marie Curie, Irene Curie, y su esposo Frédéric Joly, estuvieron, como quien dice, a punto de, pero bueno, no tuvieron en ese momento la certeza de lo que se había encontrado, y bueno, Chadwick sí lo interpretó y hoy ese descubrimiento se le atribuye a él. Entonces son cosas de la ciencia que no dejan de llamar la atención. Muy bien. El tema estequiométrico es fundamentalmente cuantificación. Cuantificación. Las industrias químicas actualmente se encuentran a escala global como algunas de las industrias que más energía consumen. Por ejemplo, la producción de ácido sulfúrico. Sí, uno que está acá en Panamá, que no tenemos industria química de ese nivel, se pone a pensar a veces con los reactivos, bueno, ¿y dónde los fabrican y a partir de qué, y cómo, y qué cantidad, y qué procesos utilizan para fabricar esos reactivos que uno ve finalmente en un laboratorio? Entonces, cada uno de esos métodos en el tiempo ha sido trabajado, revisado, perfeccionado, porque a lo que a nosotros nos interesa en términos de producción es que sea eficiente, ¿no? Y que el rendimiento sea cercano al 100%. Nadie va a hacer un procedimiento en el cual se pierda mucha materia prima y al final obtienes poco producto. Ahora, si es una reacción, es una síntesis para un producto, por ejemplo, que se utiliza en quimioterapia, que las dosis son muy pequeñas, entonces ahí sí tendría significado partir de una gran cantidad de material crudo y obtener rendimientos bajos, porque el producto que vas a obtener tiene una función extremadamente específica. Entonces hay reacciones que pueden tener rendimientos pobres
pero eso no significa que la ciencia la descarta porque no hay otro mecanismo alterno para obtenerla. Entonces, de esos aspectos cuantitativos de los elementos y de los compuestos, y la existencia del átomo que vimos con los postulados de John Dalton. Recuerden que pasó mucho tiempo entre que los griegos y Dalton en el siglo XIX se estableció la teoría atómica, que hemos señalado también algunos de los postulados no resultaron ciertos, pero eso nos quita el mérito, ¿no?, de la existencia de esas partículas invisibles sobre las cuales reflexionaban los griegos. Entonces, la cuantificación surgió con las leyes ponderales que encontraron la explicación en la teoría atómica de Dalton, que fundamentalmente pues, señala que la materia está constituida de esas partículas, no de átomos. Y a través de esa teoría atómica se describe la estequiometría de lo que hemos visto hace un rato, de la masa molecular, la masa molar y la fórmula química, que la fórmula química puede ser la forma mínima o molecular. Y cuando ustedes miraron estas relaciones cuantitativas, estoy cierto de que le hablaron de una fórmula empírica y una fórmula molecular, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ¿me podría comentar a alguien en qué se diferencia una de la otra? ¿O cómo la encontraba? ¿Cómo se calculaba? ¿Qué era lo que había que hacer? La diferencia es que la empírica presenta la cantidad de átomos de la fórmula de una manera, digamos, poco específica, y la otra sí es detallada en cuanto a lo que se refiere a la cantidad de los elementos en la fórmula. Gracias, Rubén. ¿Alguna otra, algo que adicionar a lo que dice Rubén? A la fórmula molecular, ¿de qué otra manera se le llama? Fórmula estructural, profe. Estructural. ¿Qué otra idea? Fórmula verdadera. La fórmula verdadera o la fórmula real. Ahora, no quiere decir que la empírica sea falsa, ¿no? Como dice aquí, la relación mínima, por ejemplo, en el agua, la relación de hidrógeno a oxígeno es de 2 a 1. O sea, esa es la relación mínima, ¿no? De 2 a 1. Cuando usted hacía el artificio matemático de los cálculos para encontrar la fórmula molecular o verdadera, usted lo que buscaba era un número, un coeficiente, y por ese número multiplicaba los subíndices que había encontrado en la fórmula empírica, ¿sí o no? Sí. Si el número le daba 1, usted decía, bueno, la fórmula empírica es igual a la molecular o la verdadera. Y si no le daba 1 y le daba 2, entonces multiplicaba todo por 2. Eso es algebraicamente, los números. Aquí lo que nos interesa establecer, o sea, ¿cómo se hace un experimento para determinar la fórmula de un compuesto? Puedo hacer la síntesis y después yo quiero saber cuál fue el compuesto que obtuve. Si yo conozco las masas que puse a reaccionar, si conozco las masas, conozco los porcentajes que puse a reaccionar, y al final lo que me interesa establecer es una razón molar, una relación molar entre los átomos que conforman el compuesto que me interesa. Y con esas razones molares, matemáticamente lo que hago es una serie de divisiones y encuentro cuántas veces hay más moles de uno que del otro. Y en la fórmula del compuesto, eso es lo que decimos, ¿no? Cloruro de sodio tiene un mol de sodio y un mol de cloro. La relación es de 1 a 1. Y listo, ya. Eso es lo que me dice la fórmula. Pensándolo al revés, yo hago la cuantificación y tengo que llegar a esa conclusión.
que las moles de sodio son equivalentes a las moles de cloruro y la razón es de 1 a 1. Entonces, esa es la matemática aquí realmente es de multiplicar y de dividir fundamentalmente. Ok, entonces, esas leyes ponderales, ¿cuáles son las que vamos a ver? La de Lavoisier de conservación de la masa, que ya hemos visto también los sistemas conservativos, un sistema cerrado. Recordábamos que se excluyen los procesos nucleares donde hay pérdida de masa. Está la ley de los pesos equivalentes de Richter, también denominada de las proporciones recíprocas. Está la ley de las proporciones constantes de Proust y la ley de las proporciones múltiples de Dalton. Entonces, este conjunto de leyes son las bases para la estequiometría. Veamos entonces. Rey, ¿puedes leer? Sí, profesor. La estequiometría, J. Richter, es la parte de la química que estudia las relaciones cuantitativas, masa, volumen, mol, entre las sustancias que son determinadas por sus fórmulas y por las ecuaciones químicas que representan sus transformaciones. Las relaciones están gobernadas por leyes ponderales, masa y volumétricas. Ok, entonces de eso se trata, relaciones cuantitativas. ¿Cuáles son las variables masa, volumen y mol? ¿Cómo se determinan? Por la fórmula. O sea que, fíjate aquí la importancia de la nomenclatura. Si escribo una fórmula mal, las relaciones cuantitativas van a ser incorrectas. Y por las ecuaciones químicas, que es la forma como los químicos representamos una reacción. Y esas ecuaciones químicas deben estar ajustadas, para lo cual usted debe conocer los métodos de ajustes de ecuación. ¿Qué método para ajustar ecuación te enseñaron en el colegio? El algebraico y está el de tanteo. El algebraico, el tanteo. ¿Algún otro? Óxido Decimal. El óxido de reducción. ¿Cuál más? ¿El método algebraico en qué consistía? ¿Qué tenías que hacer? ¿Qué matemáticas se usaba ahí? Los que estudiaron el método algebraico, Ese método, profe, no era en base a ecuaciones. tenías que establecer unas ecuaciones, ¿no? ¿Y qué coeficiente le asignabas a cada compuesto o elemento? ¿Qué letras? A, B, C, dependiendo de la ecuación, profe. Ok, dependiendo de la ecuación le ponía un coeficiente A, B, C, D, y bueno, hacías y si la ecuación era muy compleja, también el procedimiento era más largo, dependiendo de la naturaleza de la reacción, ¿no? Bueno, en el tanteo ya sabemos que la palabra lo dice, ¿no? Miras de un lado y del otro y vas poniendo números y multiplicando, y al final tienes que hacer la contabilidad atómica, que el número de átomos en reactivo sea el número de átomos en producto. En el método de oxidación-reducción, ¿qué es lo que se cuenta? ¿Qué es lo que se ajusta? Si no me equivoco, creo que eran las cargas. Ok. Las cargas, y en una oxidación-reducción hay un cambio en las cargas de un átomo que está en los reactivos cuando pasa al producto.
¿Y qué es lo que se transfiere en ese proceso de oxidación-reducción? Electrones. Entonces, la transferencia de electrones. En un ajuste redox, lo que miramos es esa transferencia de electrones. Y al final lo que estamos haciendo equivalente es ese número de electrones que son transferidos. Y nuevamente, si pensamos en una especie, un ion, sería 1. Si pensamos en un mol, entonces serían mol de electrones. Hay otro método que probablemente se lo enseñaron, que tenías que agregar agua y tenías que agregar hidrógeno y OH para ajustar la ecuación. Medio básico, así me dijeron el nombre. Ok, si el medio era básico o si el medio era ácido. ¿Alguien recuerda cómo se denominaba ese método? Yo creo que el medio básico, por cada átomo de oxígeno se añadía una molécula de agua. Ajá, pero el método, ¿cómo se llamaba? El método global para hacer el ajuste. Y un electrón. Correcto, ion electrón. Entonces, una ecuación química, tenemos tanteo, método algebraico, método oxidación-reducción, basado en el número de oxidación, o el del ion electrón, dependiendo del medio donde ocurra la reacción, si es ácido o es básico. Entonces, todos esos argumentos tienes para ajustar una ecuación química. Y repito, una idea que debe quedar muy bien establecida hoy es que ponderal significa masa. Es una palabra que no utilizamos mucho nosotros en el lenguaje diario. La palabra ponderal no es utilizada, pero apréndelo entonces que como sinónimo de masa, leyes relacionadas con la masa. Y eso simplemente es para diferenciarla de las leyes volumétricas, que el nombre lo dice directamente, no leyes relacionadas con el volumen. Ana, ¿puedes leer, por favor? Las leyes ponderales son: ley de la conservación de la masa, que plantea que la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ley de las proporciones definidas, la cual anuncia que cuando dos o más elementos se combinan para formar un nuevo compuesto, lo hacen en una relación de masa invariable. Ley de las proporciones múltiples. Plantea que cuando dos elementos reaccionan en más de una proporción para formar compuestos diferentes, las masas de los elementos que se combinan con una misma masa del otro están en relación de números enteros pequeños. Y la ley de las proporciones recíprocas anuncia que las masas de los distintos elementos químicos que se combinan con igual masa de un elemento dado son las masas relativas de estos elementos cuando se combinan entre sí, o bien son múltiplos o submúltiplos sencillos de dichas masas. Y estas leyes están relacionadas con la masa de las sustancias que intervienen en una reacción química. Muy bien, entonces, aquí estamos en el punto que les señalaba hace un instante. Los enunciados. ¿Cuáles son las fuentes para buscar los enunciados? Le dije que la fuente primaria, ¿no? La fuente... Y que si uno los puede parafrasear para uno entenderlo, después que uno tenga el enunciado, tú puedes decir, bueno, yo lo entiendo así. Y uno lo escribe a su manera. Con esto te estoy diciendo que no es que necesites aprenderte el enunciado de memoria, sino que tú puedas interpretar el enunciado de la manera que lo asimiles mejor. Por ejemplo, la ley de la proporción definida, lo que indica Krauss, es que si quieres obtener un compuesto, no importa cuál sea el procedimiento que utilices para obtenerlo, si utilizas siempre la misma relación de masa, vas a obtener siempre el mismo compuesto.
Por eso se conoce como proporción definida o proporciones constantes. ¿Cómo sabe o cómo postula él eso? Bueno, a partir de la experimentación. ¿Cómo llevamos nosotros esto hoy? Las relaciones molares. Para formar agua, la relación molar debe ser siempre la misma. Si cambias la relación molar, vas a obtener otro compuesto de hidrógeno y oxígeno que no es agua. Lo que estoy haciendo es parafraseando lo que dice la ley de Proust de las proporciones definidas. Siempre que quiera obtener el mismo compuesto, tengo que partir de la misma relación de masa y voy a obtener el mismo compuesto. Si necesito 2 gramos de uno y 1 gramo del otro, yo parto de esa relación de masa y voy a obtener el compuesto. Ahora, si en vez de 2 y 1 parto de 4 y 2, también voy a obtener el mismo compuesto porque estoy hablando de la misma razón o relación. 2 a 1 es lo mismo que decir 4 a 2 o decir 8 a 4. Cuando simplificas te da la misma relación. En la segunda ley, la de Dalton de las proporciones múltiples, lo que nos indica es que 2 elementos pueden formar compuestos distintos. En términos de fórmula, lo podrías decir a 2 átomos distintos se pueden unir para formar más de un compuesto. Y ya hemos mencionado que el caso típico del dióxido de carbono y del monóxido de carbono. Ambos son compuestos de carbono y de oxígeno, pero la relación de carbono-oxígeno es distinta en uno y el otro. Y la ley de las proporciones recíprocas, o la ley de Richter, que establece que si tienes 3 elementos, A, B y C, y tanto B con C se relacionan con A, entonces la forma en que se relacionarán B y C será la misma en que se relacionan independientemente con A. Eso es lo que dice en grandes rasgos la ley de Richter. Aquí, como está escrito, dice la masa de distintos elementos químicos que se combinan con igual masa de un elemento dado. Son las masas relativas de estos elementos cuando se combinan entre sí, o bien son múltiplos o submúltiplos de dichas masas. ¿Qué entendemos nosotros como un múltiplo y un submúltiplo? Si yo les digo que en el agua la relación o la razón de hidrógeno-oxígeno es de 2 a 1, ¿cuál sería un múltiplo de esa relación? Repito, si le digo que en el agua la relación de hidrógeno-oxígeno es de 2 a 1, ¿cuál podría ser un múltiplo de esa relación 2 a 1? ¿De qué otra forma lo podemos expresar como un múltiplo? 4 a 2. De 4 a 2. ¿Y como un submúltiplo? 0.5 a 1. 0.5 a 1 o un medio a 1. Entonces, de eso es lo que se trata. Si lo queremos ver desde el punto de vista matemático, estaríamos diciendo, bueno, son distintas fracciones. Pues. O sea, cuando yo digo 3 cuartos, si yo multiplico por 2, 3 cuartos, por 2 sobre 2, sería 6 octavos. Estoy diciendo lo mismo, esa es la misma razón. Entonces, cuando usted piensa en las ecuaciones químicas, usted ve que cuando ajusta los coeficientes estequiométricos, generalmente los números son, bueno, 1 que no se escribe, o 2, o 3, o 4, 5. En las reacciones redox, usted ve que puede encontrar números ya más grandes como coeficiente, ¿no? 6, 7, 8, 12, 16, etc. Entonces, de eso se trata aquí, de razones numéricas que equivalen a las razones molares que ya usted conoce en una ecuación ajustada. Puede parecer simple lo que ellos dijeron en su momento, que eran números enteros sencillos. Yo vuelvo e insisto que esto solo se cumple con compuestos estequiométricos. En algunos casos esto puede ser fraccionario,
En el caso de compuestos no estequiométricos, entonces no podemos aplicar estas relaciones de masa. Bien, aquí dejo nada más para recordar, esta presentación ya usted la tiene en la plataforma. Realiza una búsqueda en la web sobre cada uno de los enunciados de las leyes ponderales. Organiza estos enunciados en un solo texto diseñado para tu mejor comprensión. Entonces, lo que le estoy invitando a hacer aquí es a que estos enunciados que están acá, usted busque otro, por lo menos uno más, vuelva y lo lea, y después escribes tu enunciado para que tú estudies y lo traduzca a tu lenguaje. Recuerden que las estrategias de aprendizaje son variables para cada uno de ustedes. Hay alumnos que lee el enunciado y se lo aprende y lo entiende así. Hay otro que tendrá que decir, no, yo no lo entiendo así. Yo tengo que hablar en voz alta y decirme, es que si tengo un compuesto y busco cuál es la masa de cada átomo y hago la división de esos dos, me tiene que salir una relación de números enteros, o me puede salir una fracción que si la multiplico por un factor se convierte en números enteros, porque nosotros sabemos que si nos da un resultado fraccionario, como hace un rato el 0,5 lo convierto a fracción, un medio, y si lo quiero hacer un múltiplo lo multiplico por 2. O sea, esa es la matemática que hay allí detrás de estas leyes ponderales. Ok, forma de representación ahora. Aquí estamos utilizando esferas de colores. Esta esfera, ¿con qué modelo atómico lo relacionamos? De Thomson. Una esfera rígida, así, nada más. ¿El de Dalton? El de Dalton, ¿no? O sea, ahora, aprendimos del modelo cuántico que esta no es la representación, porque aprendimos que es un modelo probabilístico, que hay una densidad electrónica, hay una nube electrónica, hay unos números cuánticos y unos orbitales, etcétera, etcétera. Pero, para efectos de representación, en química, ha permanecido en el tiempo este tipo de simbología. Lo que quiero decir con esto es que no representa la realidad de cómo es el átomo, solamente es un lenguaje simbólico para representar, en este caso, la relación de Proust. Si la relación en el monóxido de carbono es 1 a 1, eso significa que debes partir de un átomo de carbono y uno de oxígeno. Si quieres obtener dióxido de carbono, la relación o la razón debe ser de 1 a 2 para obtener dióxido de carbono. Y esto es lo que establece. Tiene que haber una proporción constante o definida para obtener el compuesto o la molécula que desea. Bien, veamos la ley de Avogadro, que es ahora una ley volumétrica. Dice, volúmenes iguales de dos gases en iguales condiciones de temperatura y presión poseen el mismo número de moléculas. El volumen es directamente proporcional a las moles del gas. Y eso usted lo conoció en la ecuación del gas ideal. La presión por el volumen es igual a mol, o sea, N por la constante universal de los gases por la temperatura. A partir de esa ley del gas ideal, mirando la ecuación, nada más uno dice, claro, el volumen es proporcional a las moles. En esta ejemplificación aquí, si tienes media mol o 0.5 mol de un gas que ocupa un volumen de 2 litros, si añades un mol más de gas, vas a tener 1.5 moles, o sea, 3 veces más. Por lo tanto, si es proporcional, el volumen también va a ser 3 veces el original. O sea, 3 por 2, 6, que es lo que está representado aquí. En términos de números, cuando te dicen que algo es proporcional, es porque si uno aumenta en 2, el otro también se duplica. En 3 se triplica, en 4 se cuadruplica. Esa es la idea de la proporcionalidad. Ahora, el aporte interesante de Avogadro es establecer que gases diferentes tienen el mismo número de, en este caso, moléculas. Estamos hablando para especies que sean diatómicas.
porque hay gases que son monoatómicos, entonces no podríamos hablar de moléculas, sino de átomos. Muy bien, analicemos este primer ejemplo. Si yo les digo, escriban óxido de cobre 1, ¿cuál sería la fórmula? ¿Cómo escribimos óxido de cobre 1? Cu2O. Cu2 O y el número en romano. Cu2O. ¿Y el óxido de cobre 2? CuO. Así, ¿no? Podemos leerlo QO y Q2O. Si yo quiero saber, Rubén, lo que decía es para nombrarlo. Para nombrarlo sí hay que poner de cobre 1 en romano o de cobre 2. Si yo quiero saber cuál es el porcentaje de cobre que hay en este compuesto, ¿qué operaciones matemáticas debo hacer? Si quiero saber cuánto cobre hay aquí en el primer compuesto, ¿qué es lo primero que debo buscar? Con la tabla periódica. Pero, ¿cuánto en gramo o de átomo? O sea, la masa de esto Ah, y la masa de oxígeno, ¿no? Sumo eso. Y si quiero saber el porcentaje de cobre, ¿qué hago? lo multiplica por el porcentaje que aparece ahí y lo divide entre 100. No, no, olvídate de lo que está en la pantalla. Si tú Ok, tienes tendría que esta sumar. fórmula, para yo saber cuánto cobre hay en este compuesto, ¿qué tengo que dividir? ¿Qué tengo que hacer? Primero habría que sacar la masa molar y luego de tener la masa molar lo pasamos a porcentaje, que sería multiplicarlo, dividirlo y multiplicarlo. O sea, la masa molar sumando las masas de esto, ¿no? Multiplicando por 2 y oxígeno. Y aquí lo tengo. Y si quiero saber la del cobre, entonces tendría aquí la masa de cobre. Y eso lo multiplico por 100%. A ver, esto... Para los que están callados, porque ustedes son 40 y tanto y no sé cuál es la respuesta que tengo bueno, hoy no hay 40, pero de los que están conectados. A ver, si a usted le pregunta un porcentaje, ¿qué es un porcentaje? Es la parte entre el total. O sea, eso lo tienes que saber porque lo tienes que saber. Entonces, para buscar un porcentaje, lo que tienes que saber cuál es la parte y cuál es el todo y multiplicarlo por 100. Eso es así de sencillo. Entonces, aquí, si quieres el cobre, tienes que saber cuánto es cobre y cuánto es el total. Y hace esa división por 100 y eso es el porcentaje de cobre que habrá en ese compuesto. Y estas operaciones son siempre así, son igualitas para cualquier compuesto. Entonces, aquí en esta tabla nos da para el óxido de cobre 1 y el óxido de cobre 2, cuál es el porcentaje de cobre y cuál es el porcentaje de oxígeno. Como nada más hay dos componentes, claro, si tú encuentras uno, ya por diferencia de 100 encuentras el otro, no tendrías que hacer todo el cálculo, porque nada más son dos compuestos. Muy bien, entonces, en el óxido de cobre 1 hay 88,83% de cobre y en el 2, 79,90%. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es la razón o la relación numérica que hay en el primer compuesto entre el cobre y el oxígeno? ¿Cuál es la razón? Ya vimos que cuando usas razón molar es una división, es un cociente, ¿no?
un mol de este y 2 mol del otro. Es una fracción, un cociente, una división, una razón, como lo quieras llamar. Aquí en el salón nuestro, vamos a suponer son 42 alumnos. Hay más damas que caballeros. Vamos a suponer que sean 30 damas y 12 caballeros. Si yo le pregunto cuál es la razón, la relación de mujeres a hombres, ¿qué operación matemática tienes que hacer? Dividir. Claro, claro. Dividir, ¿no? Divido. Los Divido. las 30 mujeres sobre la cantidad de hombres. Ok, 30 entre 12. Eso me va a dar en fracción 5 medios. O sea, la relación o la razón es de 5 a 2. O sea, 5 mujeres por cada 2 hombres. Ahora, si yo quiero la relación mínima significa que en el denominador debe quedar 1. ¿Qué hago? Lo hace por método de despeje. No sé. ¿Pero qué es método de despeje? La división de 30 entre 12 me da 5 medios. O sea, por cada 5 mujeres hay 2 hombres. Ahora yo quiero la relación mínima. La relación mínima es que quede por 1. La relación por un hombre, no por 2, como el 5 medio. ¿Qué hago ahora? Dividimos las 5 mujeres entre los 2 hombres. Claro, 5 entre 2. 5 entre 2 me va a dar 2 mujeres y medias por cada hombre. 2.5 sobre 1. 2.5 sobre 1. O sea, serían, claro, no hay mujeres y no hay medias mujeres, ¿no? Será 2.5 damas por cada un hombre. A lo que voy aquí es que cuando tú haces la simplificación para obtener la relación mínima siempre va a ser de 3 a 1, 4 a 1, 0, 4 a 1, etc. Eso no va a salir en la calculadora, obviamente, pero usted entiende que el denominador es 1. Entonces, refuerzo la idea. Una relación o una razón es una relación entre dos números, de 3 a 4, de 8 a 6, de 15 a lo que quieras. Pero la relación mínima siempre va a ser de tanto sobre 1, de esto a 1, de esto a 1. Eso es la relación mínima porque por debajo de 1 ya no vamos a encontrar nada, ¿no? Entonces, si para el compuesto 1 divides el porcentaje de cobre entre el porcentaje de oxígeno, igual que lo hemos hecho con el caso de las mujeres aquí, que hemos dicho 30 y 12, aquí está en términos de porcentaje nada más. Lo que tienen calculadora a la mano, divido 88,83 entre 11,17. ¿Cuánto te da? 7,93 entre... ¿Cuál es la 7,95. Ajá, pero en relación o en razón, ¿cuánto te da? ¿De cuánto a cuánto? Profesor, ¿me repite la pregunta? Dividiste 88,83 entre 11. Profe, sería 159 sobre 20. No, la relación. ¿Cuánto te dio esto? 7,95 a 1. No sería Claro. la Lo que razón. estoy diciendo es que allí en el denominador hay 1. Eso no te va a aparecer en la calculadora. La idea que estamos reforzando es que hay una relación o una razón. Matemáticamente se llama razón. Es una relación entre dos números. Entonces, claro, cuando dividiste, te dio 7,95 a 1. Esta es la relación mínima. Esta es la relación mínima que hay allí de cobre a oxígeno para el primer compuesto. En el segundo, ¿cuánto te dio? 79,90 dividido 20, 10.
98:1. 3,98 a 1. Fíjate bien, desde el punto de vista matemático, ahora tenemos dos razones. Esta es una razón y esta es otra razón. En matemática, la relación entre dos razones es una proporción. Entonces, de allí sale que las leyes se llamen de las proporciones tales y las proporciones estas y las proporciones lo otro. O sea, no es que se llaman las proporciones porque a Richter, a Dalton y a Proust se le ocurrió, voy a ponerle este nombre. No, no, o sea, tiene un significado de acuerdo a los números que ellos manejaron cuando hacían sus experimentos. Muy bien, entonces, ahora, si yo hago una relación entre estas dos razones, fíjate, el denominador es el mismo, ¿no? 1. Entonces, cuando yo hago la relación entre esta razón y esta razón, matemáticamente lo que voy a hacer es dividir el numerador entre el numerador y 1 entre 1, pues va a seguir siendo 1. Entonces, aquí en pantalla, lo que estás mirando es que se ha dividido este valor entre este valor y el resultado que nos ha dado es una relación de números enteros sencillo, pues 2:1 o 1:2. 2:1 o 1:2 ¿de qué? Del compuesto 1 con respecto al compuesto 2. En términos de la fórmula, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? No, no. No, profe, sí está claro. Ok. Entonces usted me dirá, profe, pero es que estamos dando tanta vuelta y está bien que lo piense así. Si ya yo conozco la fórmula de los dos compuestos, usted me podría decir astutamente, profe, pero si eso se ve en la fórmula, pues, este es el compuesto 1, porque es el 1, cualquiera puede ser el 1. Esto lo voy a tener que quitar aquí porque se va a caer en cualquier momento. Bueno, y aquí, ¿qué yo veo de cobre en el compuesto 1 con respecto a cobre en el compuesto 2? ¿Cuál es la proporción? ¿Cuál es la razón? Mirando la fórmula. 1. De 2 a 1. 2:1. Ahí no está el 1, pero se sobreentiende, ¿cierto? Entonces usted me puede decir, pero es que eso se ve allí en la fórmula, ¿para qué estoy haciendo tanto cálculo de porcentaje y de esto? Bueno, porque ya le dije que en época del siglo XIX, pues no se hablaba de mol ni nada de esto, y el argumento matemático es lo que nos sirve para justificar porque en la estequiometría analizamos las relaciones cuantitativas de esa manera. Entonces, aquí estoy viendo que de este compuesto, la relación que hay de cobre en el compuesto 1 al 2 es de 2:1. Y la masa de oxígeno o la mol de oxígeno es de 1:1, o sea, es invariable de un compuesto al otro. Entonces, ¿qué ley estaría ilustrando este ejemplo? ¿La de Proust, la de Dalton, la de Richter? ¿Cuál de las tres leyes se ilustrarían con este ejemplo? La de Dalton de proporciones múltiples. Claro, porque estamos diciendo que el cobre y el oxígeno se unen para formar más de un compuesto. Muy bien. Veamos ahora esta representación. Encontramos masas, en el medio encontramos un compuesto y la masa del otro elemento que conforman el compuesto. Aquí tenemos hidrógeno, aquí tenemos cloro, en el medio tenemos cloruro de hidrógeno. Aquí tenemos hidrógeno, tenemos carbono, en el medio tenemos CH4. ¿Alguien conoce CH4? ¿Cómo se llama? Metano. Metano, ¿no? Aquí tenemos carbono y tenemos azufre y en el medio tenemos un compuesto de carbono y azufre. ¿Cómo leemos este compuesto? ¿Cómo se lee este compuesto? CS subíndice 2.
Disulfuro de carbono. Y sulfuro de carbono, correcto. Aquí tenemos oxígeno y tenemos azufre y en el medio tenemos SO. ¿Cómo leemos este compuesto? Óxido sulfúrico. Óxido de azufre, perdón. Oh, correcto. Aquí tenemos, bueno, calcio y oxígeno. Este se lee. Óxido de calcio. Ok. Y acá tenemos cloro y calcio. Cloruro de calcio. Espérense un momento. Oye, la gente se molesta. Por favor, no molesten al profe que está dando clase. Aquí vamos a mirar el agua, que es el ejemplo del cual hemos estado abusando, ¿no? Aquí dice 1,008 gramos de hidrógeno y 8 gramos de oxígeno. Aquí en la fórmula del agua, ¿cuál es la masa molar del agua? 18 gramos de 18. Ok, 18. La razón de hidrógeno-oxígeno, bueno, ya hasta el cansancio lo hemos dicho, de 2 a 1. Y en términos de masa, ¿cuál sería la relación de masa de hidrógeno a oxígeno en el agua? ¿Cuántos gramos de hidrógeno? 2. 2. ¿Y de oxígeno? 16. 16. Si simplificamos 2 y 16, ¿qué nos va a quedar? ¿La relación mínima de cuánto? 1 sobre 8. no. De 16 a 2, si hacemos la relación 8 mínima. a 1. De 8 a 1. ¿Y qué tenemos aquí? 8 y aquí 1. ¿Cierto? Sí, profesor. Muy bien. Veamos aquí el metano. ¿Carbono cuánto es la masa molar? 12,01. 12. Ok. ¿Y hidrógeno? 1. 1,0. Pero como son 4, se queda por 4. Y la suma total sería 16, 0 algo, ¿no? Si simplificamos 4 del hidrógeno y 12 del carbono, o 12 entre 4, ¿cuál va a ser la razón mínima? 3 sobre 1. 3 a 1. 3 a 1. O sea, tenemos 3 de carbono y 1 de hidrógeno. Veamos el disulfuro de carbono. El azufre, la masa molar, fíjense en sus tablas, ¿cuánto es? 28,086. El azufre, revisa bien. 32. 32, perdón. 32, y son 2, serían 64.
Y el carbono es 12. 12. Ok, si simplificamos, ¿cuánto nos queda? 64 entre 12. Podemos simplificar. Recuerden que es múltiplo o submúltiplo. Si yo busco la relación mínima, 64 entre 12 me da un entero. No, profe. No. Profe. Entonces, 64 entre 12 lo puedo simplificar por 4. 64 entre 4, ¿cuánto es? 16. 16, que tengo aquí abajo. Y carbono, que es 12, lo simplifico por 4. 12 entre 4, ¿cuánto es? 3. 3, que es lo que aparece aquí. 3. Entonces, lo que me está diciendo es que la relación de masa para obtener el disulfuro de carbono es de 3 gramos de carbono a 16 gramos de azufre, que es lo mismo que decir de 12 a 64. O si lo quiero en número decimal, sería dividirlo, ¿no? Aquí lo único, por comodidad, estamos obteniendo relaciones en números enteros. Muy bien, aquí el monóxido de azufre. Ya vimos, azufre es 32 y oxígeno es 16. Si dividimos entre 2, 32 entre 2, ¿cuánto es? 16. 16. 16. Y oxígeno, que es 16 entre 2, 8. 8, que es el que está aquí en el centro. Y si nos vamos al óxido de calcio, el calcio es 40, el oxígeno 16. Nuevamente, si divido entre 2, 40 entre 2 me va a dar 20. 20. Y 16 entre 2 me va a dar 8. Si miro para acá la parte superior izquierda, hidrógeno es 1, cloro es 35,5. En el ácido clorhídrico sería la suma de esto, ¿no? 35,45 del cloro más 1 del hidrógeno. Y es la misma relación que hay aquí. Este sí es directo, ¿no? Ahora, aquí en este intermedio, aquí no aparece ningún compuesto. Aquí. ¿Qué compuesto creen que sería? Tengo 3 gramos de carbono y 8 gramos de oxígeno. Como es carbono y oxígeno, las opciones son CO o CO2. ¿Cuál de los dos sería? Que cumple con esta razón de 3 a 8. Hagamos el ensayo, ¿no? Monóxido de carbono. Si aquí fuera CO, carbono es 12 y oxígeno 16. Si simplifico por 2, ¿cómo me quedaría? 16 entre 2 sería 8. Y carbono 12 entre 2 sería 6. ¿Cumpliría con esto? No. No. Ya. Ahora pongamos el CO2. Le añadimos nada más un oxígeno. Ahora tendríamos 12 de carbono igual, pero oxígeno sería 32. Y hago nuevamente lo mismo. Simplifico. Puedo simplificar por 4. 32 entre 4, ¿cuánto es? 8. 8 de oxígeno. Y carbono, que es 12. 12 entre 4, ¿cuánto es? 3. 3. 3. Entonces, ¿qué molécula iría aquí? ¿Qué compuesto? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. A ver, ¿están siguiendo la dinámica del cuadro? Estamos buscando cuáles son las razones, de acuerdo a estos números, que justifican el compuesto que aparece en el medio. Haciendo puras simplificaciones matemáticas, conociendo la fórmula, evidentemente, y conociendo cuál es la masa de cada uno de los átomos que están en ese compuesto. ¿Se ha entendido lo que hemos hecho? Sí, profe. Miremos Sí, acá profe. abajo el sulfuro de calcio. Sulfuro de calcio, calcio es 40, verifícalo en tu tabla periódica, 40, 0 algo también. Y azufre profe. 32. Calcio 40 y azufre 32. Si divido entre 2, calcio 40 entre 2 me va a dar 20 y azufre 32 entre 2 me va a dar 16. Entonces, esta sería la relación de masa.
Esto porque está aquí en este cuadro, con estos números. Si yo cambio la relación, si aquí hay 20 y aquí hay 16, si yo sigo dividiendo entre 2, aquí tendría 10 y aquí tendría 8. La razón seguiría la misma. Eso está claro, ¿no? Decir 20 y 16 es lo mismo que decir 10 y 8. O 5 y 4. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Algo que requiera ser aclarado? A la 1, a las 2, a las 3, ¿no? Ok. La ley de Richter, bueno, se conoce como Richter, pero no fue solo tampoco, que eso es otra cosa en la ciencia, a veces no le dan el crédito a todo el mundo, pero bueno, la ley de Richter-Wenzel, o de los pesos equivalentes, fue enunciada por este alemán y dice que los pesos de dos sustancias que se combinan con un peso conocido de otra tercera son químicamente equivalentes entre sí. Esa palabra de equivalente y peso equivalente ya no la utilizamos en realidad en estos tiempos, pero lo que quiere decir con esa ley recíproca permitió establecer el concepto de el peso de combinación o peso equivalente gramo de un elemento, que sería el número de gramos del mismo que se combinarán o desplazarán 8 gramos de oxígeno o 1 gramo de hidrógeno. Entonces, dice aquí el peso del calcio equivalente sería 20,04 porque es la cantidad que se combina con 8 gramos de oxígeno para dar el óxido de calcio. Ver este ejemplo en la imagen anterior. Entonces, ¿qué es lo del peso equivalente? Aquí para formar el óxido de calcio, la masa de calcio que reacciona con un equivalente de oxígeno, el equivalente de oxígeno se definió como 8 gramos. Entonces, la masa de calcio que se requiere para reaccionar con 8 gramos de oxígeno es 20 gramos de calcio. Entonces, por definición, el peso equivalente del calcio sería 20 gramos. Ese fue un concepto que se utilizó algún tiempo y luego se abandonó, el de peso equivalente, con respecto a cómo un átomo reacciona con 1 gramo de oxígeno u 8 gramos de oxígeno. Por ejemplo, aquí para el caso del cloruro de hidrógeno, 35,5 gramos de cloro reaccionan con 1 gramo de hidrógeno. Entonces, el peso equivalente de cloro sería 35,5. Puesto a la mitad. Porque es la masa que se requiere para reaccionar con 1 gramo de hidrógeno. Ok, en cuanto a Gay-Lussac, él observó que el volumen de la combinación gaseosa en una reacción donde intervienen especies en ese estado era inferior o a lo más igual a la suma de los volúmenes de las sustancias que se combinaban. Por ejemplo, nitrógeno con hidrógeno para formar amoníaco. Se fijan que aquí hay 1 mol, 3 mol, 2 mol. O sea que esto no es aditivo, es que 1 mol con 3 mol me tiene que dar 4 mol. En términos de volumen, un volumen de nitrógeno con 2 volúmenes de hidrógeno forman 3 volúmenes de amoníaco. Este es el hallazgo experimental. Por eso que estableció que cuando se combinan volúmenes de gases, el volumen del gas que se obtiene como producto era inferior o a lo más igual a la suma de los volúmenes. Aquí es igual a la suma de los volúmenes. Un volumen de nitrógeno y 2 volúmenes de hidrógeno producen 3 volúmenes de nitrógeno. O sea que si partía de 10 litros de nitrógeno y 20 litros de hidrógeno, iba a obtener la suma 30 litros de el producto. Ese fue un hallazgo experimental de Gay-Lussac. Según él, entonces, para formar el agua se requiere un volumen de oxígeno y 2 volúmenes de hidrógeno. ¿Cuál era el problema que había aquí? Que si se forman 2 volúmenes de agua, en 2 volúmenes de agua deben haber 2 oxígenos. Pero, de acuerdo a lo que postulaba, faltaría una partícula de oxígeno para poder hacer la contabilidad atómica. Entonces, había algo que no cuadraba en esa interpretación de Gay-Lussac. Y ahí es donde viene entonces Avogadro
Avogadro se podría decir que toma los hallazgos de Gay-Lussac y la teoría de Dalton y entonces explica ese hallazgo experimental de cómo los volúmenes de combinación forman un volumen igual o menor a la suma de los volúmenes que reaccionan. Y los postulados de Avogadro, volúmenes de gases diferentes en la misma condición de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. Y lo otro que es lo más relevante, que las partículas de los gases elementales no son átomos, sino agregados átomos llamados moléculas. Fíjense, pasó mucho tiempo para establecer que estos gases existían como especies diatómicas, o sea, como moléculas. Eso no fue que ahora, porque el hidrógeno y el oxígeno son diatómicos, para llegar a interpretar eso a partir de la experimentación, tardó mucho tiempo, y creo que ya les conté la historia de Avogadro, que no le prestaban mucha atención, porque no era uno de los científicos top en esa época, y su resultado, y los de Gay-Lussac, Dalton dijo que, bueno, esos datos son imprecisos, lo que estás diciendo no va. Berzelius le dijo también que era imposible que dos átomos iguales se pudieran unir para formar una molécula, pero bueno, al final Avogadro sí tenía razón, y esos postulados es lo que conforman lo que conocemos como la ley de Avogadro. Esa historia y el aporte de Avogadro pues también está en el capítulo donde te mandé a hacer la línea del tiempo. Entonces, en imágenes lo que estamos diciendo es que si aquí tienes metano, dióxido de carbono y cloro, en las mismas condiciones de presión y temperatura va a existir el mismo número de moléculas de metano, de dióxido de carbono y de cloro. Bueno, aquí está el comentario que les hacía. Dalton, de acuerdo a su ley de máxima simplicidad, él decía o pensaba pues que el hidrógeno y el oxígeno eran atómicos o monoatómicos y la fórmula del agua era HO y no H2O. Pero Gay-Lussac demostró experimentalmente que la relación de volumen era de 2:1. Entonces, allí pues se puede decir que la fórmula más conocida del mundo llegó a esclarecerse. Ya, esto es la misma historia que ya les he contado. Y esto sería el resumen de las leyes volumétricas. La ley de los volúmenes de combinación, Gay-Lussac, Avogadro, y la ley de las presiones parciales de Dalton, que establece que cuando tienes una mezcla de gases, como el caso del aire, cada gas ejerce su presión individualmente. Y la presión total sería el aporte de cada una de las presiones parciales de los gases. En este caso en el aire, que fundamentalmente es nitrógeno 79%, 78%, oxígeno 21%, luego argón, dióxido de carbono y otros gases, el aporte que tienen a la presión atmosférica entonces sería en función de la presión parcial de cada uno de ellos. Y todas estas leyes se reúnen en la ecuación de estado del gas ideal, que es la ecuación más conocida en este sentido, ¿no? Para el estado gaseoso. Y los resultados experimentales de Gay-Lussac, pues a través de la electrólisis se demostró que el volumen de hidrógeno que se producía era el doble que el de oxígeno, dando por sentado de que esa era la razón o la relación de 2:1 que había en el agua de hidrógeno a oxígeno. Fíjate, todo esto obtenido experimentalmente. Y aquí sería una representación simbólica de la deficiencia de lo que pensaba Dalton, que las especies eran monoatómicas y acá que eran diatómicas. Y se demuestra pues que la idea de Avogadro de que hidrógeno y oxígeno son diatómicos sí conducía a lo esperado, la formación de agua donde hay un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Ok, volvemos acá. Listo, les voy a pedir que abran sus cámaras los que pueden. Entonces, hoy hemos repasado o conocido, para los que no sabían, que hay unas leyes fundamentales en química que están asociadas con la masa y que se llaman leyes ponderales, y otras leyes que están asociadas con el volumen y que son las leyes volumétricas.
aunque no se la hayan presentado como las leyes fundamentales de la química, pero estoy seguro que sí dieron eso cuando dieron el estado gaseoso, dieron la ecuación de estado del gas ideal, la ley de Gay-Lussac, la ley de Avogadro, la ley de Dalton, todas esas leyes asociadas al comportamiento gaseoso. Entonces, con este tema, lo que queda de tarea, digamos, es ahora lo que recomiendo ahí en la presentación, buscar la ley, buscar los enunciados, buscar un ejemplo de cada uno. Los ejemplos que yo les he mostrado hoy son ilustrativos, usted puede buscar otros ejemplos para ir internalizando esa idea de cómo es lo de la razón y de las proporciones, qué es lo que significa que sea constante, múltiple, recíproca, etc. Ahora quiero que les pedí que cada uno de los grupos me dijera, o si lo puso en una diapositiva, cuál es la pregunta. Si no lo hizo en la diapositiva, por lo menos que nos comente qué es lo que quieren hacer para yo decirles si eso es viable o no es viable el mini proyecto. Empezamos por el grupo de Isaac, Alexis y Melanie. Sí, profe, ya va, ya va. Tengo el permiso para compartir diapositiva. Sí. Ah, ok, ya va. ¿Lo observan? Sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, buenos días, compañeros y profesor. Le vamos a presentar nuestra idea sobre el mini proyecto que escogimos. Y nuestra pregunta es: ¿cómo disminuir la contaminación y daños por aceite de cocina en cloacas y ecosistemas marinos? Ok, los materiales son balanza de cocina, guantes, batidor de mano eléctrico, tiene que ser de acero inoxidable, recipiente que resista los 90 grados Celsius, de vidrio o acero inoxidable, moldes, pueden ser vasos de yogur, cuchara de acero inoxidable, papel filtro de café, un embudo, tiras medidoras de pH, vinagre, aceite de cocina, reutilizable, ya previamente usado, soda cáustica y agua. ¿Cuál es la meta del proyecto? La meta del proyecto es examinar la posibilidad de que el aceite de cocina pueda reutilizarse para dar origen a otros productos útiles en el hogar y así reducir el porcentaje de aceite utilizado que es erróneamente desechado. ¿Cómo empleamos el aceite en la fabricación? Bueno, el aceite de cocina ya utilizado es empleado en la fabricación de jabón ya cuando está previamente filtrado y libre de residuos. ¿Por qué el aceite de cocina? La idea del aceite de cocina nace a raíz de que es un desecho que generalmente la población no le da la importancia al momento de pensar en cómo deshacerse de este, cuando no les es útil y generalmente lo tiran por el fregadero en los hogares o incluso muchos restaurantes en la ciudad irresponsables lo desechan por las alcantarillas, aunque no es permitido hacer estas prácticas, ¿no? Creemos que la mala disposición de estos desechos deteriora en gran medida la salud de los recursos hídricos que nosotros mismos consumimos o necesitamos actualmente, y también afecta a los ecosistemas marinos, de los cuales también obtenemos alimentos. Investigamos y encontramos que por cada litro de aceite que se desecha, existen 1000 litros de agua contaminada, incluso obstruye los desagües y hace mucho más costoso el tratamiento del agua. ¿Por qué hacer un jabón sería mejor alternativa? Específicamente escogimos el aceite de cocina para crear jabón porque es un proceso muy interesante, además que en el transcurso de su realización, de sí o sí obligatoriamente debemos aplicar conocimientos químicos que hemos adquirido previamente. Además, este tipo de jabón es menos contaminante, ya que al mezclarse los ingredientes y ya
al utilizarse y todo lo demás, el jabón que queda en el agua residual se descompone mucho antes se disuelve mucho antes de llegar al océano. Y se puede implementar esta práctica como método de reciclaje, pues definitivamente que al reutilizar algo que para muchas personas ya carece de valor y darle un nuevo uso o función, estaríamos disminuyendo el impacto que tiene cada persona en el medio ambiente y el deterioro de este, ¿no? Entonces, nos parece una idea factible experimentar como científicos y para analizar como consumidores ciertas alternativas para el desecho de residuos en nuestros hogares. Eso es todo. Muchas gracias. Ok, mis comentarios rápidos porque quiero escucharlo a todos. El título empezaba con algo de las cloacas y el ecosistema, no sé, eso me perdió un poco, porque cuando pusieron eso, yo inmediatamente pensé que iban a recoger aceite de las alcantarillas y de no sé dónde, y eso no creo que eso es lo que van a hacer, así que... No. Pero que organicen esa idea de las cloacas y eso, porque eso me sonó a otra cosa. el aceite, profe, cuando uno lo desecha en las casas, eso llega allá, pues. No, yo lo entiendo, pero si tú me das esa pregunta a mí para que yo la evalúe como investigador, te diría que tú vas a salir a recoger aceite de todos lados y yo creo que eso no es cierto. No, y lo otro es que hay que tener cuidado con el tema de reciclaje. Cuando se recicla aparentemente algo, tú tienes que saber de tu material de partida, si le vas a dar algún tratamiento, que también vas a utilizar otras cosas que añaden contaminación. No es que sea contaminación cero, entonces tienen que hacer esos balances. Por ejemplo, y si es aceite, no sé si es el aceite vegetal, si es el aceite de girasol, el aceite de oliva, el aceite, ¿cuál aceite? El número de uso del aceite, si vamos a utilizar, no sé en las casas cuál es la práctica sea, si lo usan una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, el aceite sufre transformaciones químicas por calentamiento. Entonces, ya que tú estás diciendo que está asociado con la química, todos esos aspectos que habría que incorporar, no hacerlo porque no vas a poder medir, ¿no? Pero sí buscar en la literatura, después de tantos usos de aceite, cuáles son las sustancias químicas nuevas que se generan, lo sabemos, sobre todo a los que les gusta comer pescado frito en aceite viejo, dice que está más bueno, porque las moléculas que se generan ahí tienen otros olores que a algunos le pueden resultar agradables, y es cierto, pero son sustancias orgánicas que tienen cierta toxicidad, entonces no es porque huela bien pretty, y es que me gusta este pescado de ahí, porque pueden estar utilizando aceites requete contrausados. Okay. Y en el proceso que tú vas a hacer, tú también vas a calentar, vas a consumir gas, energía, entonces todas esas cosas tienes que anotarlas, porque no es que el reciclaje es maravilloso, ahora todo se convierte en jabón y hace espuma y lo boto, no, en el proceso también ocurren otras cosas que pueden generar otro tipo de contaminación. Pero en términos generales está bien lo que van a hacer. Elimina las cloacas, por favor. Eso nada que ver. Y aquí en Panamá no hablamos de cloacas tampoco. Eso no es, como que no es parte de nuestro vocabulario, creo. Ok, sí, perfecto, gracias. Muy bien. Seguimos, Dalvis, Nicole y Alexandra. Sí, profe, buenos días, profesor y compañeros. Hoy mi grupo conformado por Nicole González, Alexandra González y mi persona, Dalvis Aguirre, le queremos hablar un poco sobre nuestro mini proyecto. Ok, todos sabemos que en Panamá se da el uso o la actividad de la agricultura, por lo cual nosotros escogimos este proyecto llamado o titulado La contaminación por sustancias tóxicas en la agroindustria. En este caso sería el uso de plaguicidas. En Panamá se da bastante el uso de los plaguicidas en lo que es la agricultura, pero nuestro grupo se va a basar en los herbicidas. ¿Qué son los herbicidas? Son tratamientos químicos, o sea, fitosanitarios para que es el control de, por decirlo así, malezas de las plantas, que no dejan que nuestros cultivos crezcan ni se desarrollen. Sin embargo, muchos de estos herbicidas tienen un compuesto que es el glifosato. El glifosato lo que hace en las plantas es que el glifosato es un compuesto tóxico, de cierto caso, si se le da un mal empleo a las plantas, que puede matar
los hongos y microorganismos que hacen que la planta se desarrolle. Y al ser humano también puede ser cancerígeno. Entonces, con nuestro proyecto queremos utilizar un método alternativo en el cual no se tenga que utilizar un herbicida con glifosato, sino, en este caso, utilizaríamos lo que es el ácido acético. Nuestra pregunta sería, ¿la utilización del ácido acético afectará el crecimiento de las plantas? ¿Afectará el crecimiento de las plantas? En este caso, nosotros agarraríamos diferentes tipos de porcentaje del ácido acético para ver si funciona en la disminución del crecimiento de las malezas, para así no tener que estar utilizando tanto los herbicidas como el glifosato, que es un medio contaminante de las plantas. Dalvi, perdón, porque tenemos tiempo y no quiero que los demás no hablen. Ya entendí cuál es la idea y estoy de acuerdo. Mi pregunta es, ¿qué ácido acético van a utilizar? El del vinagre. Ok, ahí entonces es desde el porcentaje de ahí hacia abajo. ¿Ya tienen alguna idea en la bibliografía de cuáles son los porcentajes que podrían ser tóxicos o no tóxicos? ¿O ustedes van a probar a ver distintos porcentajes nada más? ¿O tienes algo en la literatura que avale? Vamos a utilizar diferentes tipos de porcentaje, ya sea del 5 a 10%, pero en este rango solo se eliminan las plantas, o sea, las malezas pequeñas, pero ya para hojas más anchas tendría que ser claramente un porcentaje mayor del ácido acético. Pero nosotros 5 a 10%, el porcentaje de ácido acético en el vinagre es apenas 4%. ¿Dónde vas a conseguir uno de 5 a 10%? Bueno, nosotros entonces probaremos con los distintos porcentajes en las plantas, diferentes plantas, a ver cuál es su efectividad y a ver si resulta conveniente para una alternativa. Ok, y si no es el vinagre comercial que todos usamos comúnmente, fíjate si el otro tipo de vinagre, porque hay otro tipo de vinagre, tienen una acidez mayor en cuanto a ácido acético y podrías utilizar uno de esos que tienen mayor porcentaje. Te fijas en el comercio si es mayor, pues, pero el que usamos comúnmente nosotros es solo el 4%, así que tú tendrías que ser de 4% hacia abajo. ¿Y sobre qué plantas? ¿La vas a meter en potes o en tu casa, en el patio, las que ya existen? Bueno, la verdad es que esto ya lo tendríamos que dictaminar mis compañeras y yo, ya que es el grupo. En la metodología, está bien. No, quería saber nada más si está bien adelantado ya. Ok, está bien. A ver. Pero gracias. Entonces, ¿está bien para hacerlo? Sí, está bien. Okay. Yo soy amante de los plaguicidas porque esa es y los herbicidas particularmente porque esa fue una de las cosas que estudié. Ok, seguimos con Yaneli, Mariel y Ruth. Ok, profe. Mi compañera va a poner la diapositiva. Bueno, nuestro mini proyecto tratará de cuánto tiempo tardan nuestros dedos en arrugarse bajo el agua, ya que hicimos una investigación previa y descubrimos que aproximadamente son 5 minutos, pero también descubrimos que el agua dulce se dice que lo hace más rápido que el agua salada. Por ende, nosotras queremos probar con varias aguas. O sea, el agua potable, tenemos en sí 4 aguas que son el agua potable, el agua con cloro de piscina, agua con sal de casa y agua con azúcar. A ver cuál sería el tiempo, cuál sería la que nos da el tiempo más rápido y cuál sería el que nos da el tiempo más lento, por decir algo. Y si a todas las personas les sucede, pues porque no a muchas personas les sucede esto. ¿Cuál sería el componente químico que se podría extrapolar de esto? La composición de las aguas, porque vamos a hacer agua con cloro de piscina, un agua con sal y un agua con azúcar, ya que esto iría como, porque leímos que el agua dulce, o sea, la agua de río y esto, hace esta arruga más rápido nuestros dedos. Entonces queremos saber si es verdadero, si es falso y esto. Ok. Bueno, y el agua de mar que también está a nuestra disposición, ¿no? Y podrías pensar también un poco en la temperatura, porque nosotros vemos en otros países que en invierno hay temperatura bajo cero, la gente se tira al agua en festivales y cosas así, para la suerte y para no sé cuántas. Sí, entonces
Me parece interesante. Lo te lo preguntaba porque también la composición de la piel, ¿no? La piel nuestra Claro, tiene una exacto. composición y la piel El de las manos pigmento y esto. no es el misma, la piel de las manos no es la misma que el resto del cuerpo. Entonces esa diferenciación y de pH y todo lo demás, pH también es importante, sería bueno que lo tomaras en cuenta. Pero sí, me parece interesante. Digamos no a las arrugas. Gracias. Roslyn, Lauri, Shanice. Roslyn, Lauris, Shanice, ¿están o no están? Shanice. A la 1, a las 2, a las 3. No están. Sí, profesor. Lauris va a compartir pantalla. Ah, perdón. Bueno, pues. Lauris, Lauris, where are you? Profe, ¿no se ve? Yo sí me veo. No, Lauris, no, transmitiendo de Chiriquí, no vemos, no vemos. Ahora ¿Y sí. ahora? Ahora Ya. sí vemos la pantalla de tu dispositivo. Ahora sí, adelante. Así, Ahí, ahora. dale. Se nos fue, Lauris, la imagen. Loris. La perdimos. Loris. Ya ni nos escucha tampoco. Entonces, Roslyn y Shanice. Sí, la pregunta era, ¿puede un suelo infértil, a consecuencia de la contaminación, volverse fértil? A través, bueno, la idea que tenemos con este proyecto es que, como sabemos, debido al uso excesivo de herbicidas y pesticidas, y también por la sobreexplotación de la misma tierra en sí, una tierra que es fértil y puede dar frutos, puede también volverse infértil. Entonces, buscamos a través del compostaje, ya que, como sabemos, el compostaje, a través de él podemos elaborar, ¿cómo se dice? Abono, y podemos mejorar esa tierra. Entonces, queremos hacer ese experimento. Ok, pero ¿y el compostaje, cómo lo van a hacer? ¿A partir de qué? Porque obtener compost tarda tiempo. Yo te lo digo porque en mi casa tengo una compostera donde se vierten todos los desechos caseros orgánicos. Y para obtener el compost, para utilizarlo como abono, por lo menos son 6 meses. Entonces, no sé cuál es la estrategia que ustedes van a hacer para obtener compost en poco tiempo. ¿Tienen alguna estrategia particular? También, profesor, en lo personal, yo también he hecho compostaje. Y entonces, yo empecé a hacerlo desde el momento en que usted lo dijo, de hacer los proyectos. Entonces, Excelente. también he investigado también cómo acelerar ese proceso. Y bueno, esperemos que salga bien y que podamos obtener el compost. Debes llevar todo tu registro, si es posible. Lo tienes en un sistema cerrado, aireado. Verificarla, bueno, si tienes algún termómetro a la mano o algo así, ¿no? Y tener enlistado cuáles son los materiales que utilizaste. Porque, bueno, si has hecho compostaje, sabes que ocasionalmente hay que adicionarle material que sea biodegradable mucho más rápido.
para que todos los microorganismos que están allí participando se nutran, ¿no? Y guardarlo también de que las plagas no lleguen, porque el compostaje lo que le acaba es cuando se llenan de plagas, se convierte en un basurero terrible. Bueno, no les voy a quitar más tiempo porque tienen clase. El lunes antes de iniciar la clase, bueno, no puede ser antes porque la clase inicia a las 7:50, pero si me regalan 10 minutos antes, se conectan para terminar de escuchar los que faltan, ¿no? Y bueno, y listo, feliz fin de semana, vayan a su clase y recuerden leer, la lectura nos hará... Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Bueno, luego, profe, hasta luego. Profe, yo le Mente tengo una pregunta. de las predicciones. Profe, yo, Dígame. En cuanto a la universidad, ahorita mismo la librería está abierta. Yo quisiera saber eso. Bueno, la respuesta es que sí está abierta. Si está atendiendo público, creo que no. Lo preguntas por el libro de el Brown. Sí, ese y el de la historia de la química. Yo soy la persona que estudia mejor cuando lo tiene en físico. Y entonces, Bueno, yo te dije que el libro de quisiera historia de la tener- química, si lo queremos, Es tendríamos que por pedirlo. pedido, sí, pero yo haría que, si puedo conseguir el Brown, yo haría el pedido, porque yo no puedo ir siempre a la universidad, yo soy de Colón, así que viajar y viajar y viajar, entonces, si hay O sea, el Brown si y ustedes puedo quieren comprarlo, que un grupo quiere el Brown, yo le escribo a la directora de la librería para que se ponga en contacto con la editorial y le digo, bueno, si es que no tienen ahí, ¿no? Ahora yo podría ver si tienen en existencia y les escribo al grupo que tienen 5 o 10. Y el mecanismo sería, claro, los que lo quieren y se compra un día y usted lo pasa a buscar. En cuanto al libro de historia, eso es, no creo que esté aquí en Panamá realmente, pero ella también tiene mecanismo para pedirlo. Claro, si en Amazon o en otra librería fuera, tú lo ves en $12, en 15, después te va a costar 25, ¿no? Porque eso es el negocio de que traer los libros. Pero yo podría averiguarlo y les digo, ¿no? Si les interesa, con mucho gusto, yo hago la solicitud para que lo consigan, ¿no? Profesor, ¿y Sí, cuál es el profe. precio? profesor, si hay 5, usted, yo soy una, ya, por favor. Profe, de hecho yo he estado... El Brown debe costar alrededor de unos $40, si no lo han Ok. subido. Ese es el precio Profe, de 40. de hecho yo he estado averiguando sobre el de breve historia de la química y casi no se encuentra en ninguna editorial o no existe aquí en Panamá porque, o sea, No, es no, muy no. raro y no Aquí no. tienen registro ni de precio, imagínense. No. En México sí está. En México estoy seguro que sí está. Pero bueno, yo les averiguo y les doy la información, claro que sí. Que Gracias, nosotros somos, profesor. nosotros nos llevamos mejor con los libros. Luego, profe. No, qué bueno, yo también. Pero bueno, es que yo soy de otra generación. Si no, Ok. si no siento el olor a papel y eso, no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Listo, Bueno, hasta profesor, luego. gracias.